Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, presenta Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 4. Al tema le colocamos que mira la gente en tu sabiduría. Porque dice Primera de Reyes, usted lo tiene aquí en pantalla. Si alguien tiene alguna versión que lea un tanto diferente, sería bonito ampliarlo, ¿verdad? Dice, cuando la reina de Sabá, o de Saba, póngale usted el nombre que desee. Cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón, ella iba a evaluar la sabiduría de Salomón. Esa era la parte primaria y pues se salieron de la tangente, ¿verdad? Pero este era el motivo primario. Dice la Biblia, cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón, tome nota, la casa que él había edificado, los manjares de su mesa, todo lo empezó a observar ella. Dijo, oh, qué linda casa, está bien construida, bien edificada. Los manjares de la mesa los apreció, las habitaciones de sus siervos, le cambié de color a cada una. Ahorita usted va a entender el porqué. Los manjares de su mesa, las habitaciones de sus siervos. Llegó a examinar el porte de sus ministros. Y dice también que examinó sus vestiduras y examinó a sus coperos. Y dice acá, y la escalinata por la cual él subía a la casa del Señor, las gradas, el graderío, donde él subía a la casa del Señor. Inmediatamente dice ella en color rojo, se quedó asombrada de todo lo que vio. Ella iba por examinar la sabiduría y empezó a ver ciertos aspectos. Entonces dijo al rey, en verdad, era verdad lo que había oído en mi tierra acerca de tus palabras y de tu sabiduría. Pero yo no creía lo que me decían hasta que he venido y mis ojos han visto. Y he aquí, no se me había contado ni la mitad. O sea, lo que ella estaba observando excedía realmente lo que le habían contado por historia. Y el examen final, el test final, tiene un resultado. Este es el resultado de un test final. ¿A cuánto nos gustaría examinar nuestra sabiduría en esta mañana? ¿Te gustaría que examináramos cada uno a sí mismo? Eso dice la Biblia, cada uno examínese a sí mismo. ¿Te gustaría examinar tu sabiduría en esta mañana? ¿Con qué propósito, pastor? Saber si la sabiduría y la prosperidad que en mí hay es suficiente de parte de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos esto, la sabiduría, la palabra que traduce sabiduría es la palabra Chokhmah. Esto es lo que iba a examinar ella. Dice que esa palabra sabiduría significa sabiduría, ciencia, entendimiento. Ella iba a investigar la inteligencia, el saber si era sabio. Entonces ella iba por la ciencia, por el entendimiento, por esos calificativos que denotaban que la sabiduría de Dios estaba con él. Entonces la sabiduría de Salomón, basado en la sabiduría que él desarrolla, vemos que la sabiduría de Salomón era una sabiduría que mostraba aspectos muy importantes. Era un hombre de entendimiento, conocía, sabía, entendía, tenía inteligencia, tenía saber, tenía ciencia, es decir, lo que la palabra decía, era un hombre sabio en todos los aspectos. Era una sabiduría, mire, que se evidenciaba por medio de lo que él representaba y lo que tenía en su entorno. Quiere decir que la sabiduría que él tenía no solamente la hablaba, se veía, se observaba. Entonces, cuando nosotros examinamos la palabra,
tenemos que preguntarnos a la luz, porque usted sabe que la Biblia dice, la palabra de Dios, que es un espejo donde uno considera su rostro, es decir, su condición. Y vemos en Primera de Reyes 7 aspectos que hoy quiero platicar contigo. 7 aspectos que la reina de Saba evaluó en la tierra del rey Salomón, y que después de haber examinado esos 7 aspectos, que son los que le denoto acá, fueron los que habíamos colocado en colores, ¿se recuerda? En los versículos anteriores. Cada uno de estos fue un test, fue una prueba, que de alguna manera vino ella y evaluó y examinó y encontró resultados lo suficientemente buenos. Yo espero que hoy encontremos nosotros resultados buenos, lo suficientemente buenos como para poder esbozar la frase final: tú superas en sabiduría y prosperidad lo que he escuchado de ti. Imagínense qué lindo sería que alguien dijera: yo había escuchado que Dios te había prosperado y Dios te estaba haciendo crecer, pero ahora lo que veo es extraordinario. ¿Qué ve? ¿Qué ve? Para que al final de la evaluación ella pueda decir: realmente lo que escuché sobre ti supera por más lo que había oído. Entonces, estos 7 aspectos son 7 evaluaciones personales. Diga conmigo: 7 evaluaciones personales que yo debo de traer hoy a mi corazón para considerar si la sabiduría de Dios está operando plenamente sobre mi vida, y o qué aspectos necesito enmendar o corregir o agregar a mi vida espiritual para poder moverme en la sabiduría de Dios cada día de mi vida. Entonces, estas características que vemos acá, son 7, deben de ser características visibles ante las reinas. Es decir, cuando estudiamos, se recordará usted del tema acerca de las reinas, las concubinas. ¿Se recuerda de ese tema? Entonces, dice acá que las reinas son las que examinan la sabiduría y dan el vaticinio final de la formación de la sabiduría de Dios en cada uno de nosotros. Entonces, quiero avanzar, amado hermano. Aquí están. Cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría, examinó habitación de, mira, perdónenme, examinó la casa de edificación, examinó los manjares de la mesa, examinó las habitaciones de los siervos. ¿Se recuerda que alguna vez le dije a los muchachos que están en el plan casadero: si te quieres casar, primero hay que ir a revisar cómo mantiene su cuarto la muchachita, ¿verdad? Pues sí, caras vemos y cuartos no sabemos. A veces usted mira las fotografías en el Facebook, todo lo cuenta, ¿eh? Se miran las patojas haciéndose un colocho y atrás, amado hermano, lo que tienen es un marranero. Ropa tirada, sucias, platos chucos. ¿Ha visto usted eso en la red? Todas sepsis. Y con el bote de basura ahí que se le rebalsa, hermano, y con todos los platos chucos. ¿Sí o no? Por eso es que yo pienso que ella fue a examinar la habitación de los siervos. Entonces ella examinó edificación, alimento, habitaciones, el porte de los ministros, las vestiduras, examinó a los coperos y examinó la escalinata. Después de haber examinado esos 7 aspectos, finalmente en la parte última dice: tú superas en sabiduría. Pero ¿qué encontró? ¿Qué encontró en esos lugares? Sería interesante de ver. Entonces, una de las cosas que tenemos que examinar es cómo estamos edificando una casa sólida. Hablamos acerca de la edificación de la oiquía espiritual. ¿Cuántos recordamos ese tema? Edificando la casa espiritual. Entonces vemos que lo primero que la reina de Saba hace cuando llega delante de Salomón es que examina cómo edifica su casa. El primer test de la sabiduría adquirida va directamente ligada a la, diga conmigo por favor, edificación de la casa. Mateo capítulo 7 versículo 24 dice: mire, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica,
Será semejante a un hombre sabio que ¿qué hizo? ¿Qué hace el hombre sabio? Edifica. No solamente construye, no solamente busca el nidito de amor, sino se ocupa y se preocupa de todos los aspectos que ya hemos platicado de la edificación de la oikía espiritual para poderla llevar a un lugar, amado hermano, de edificación espiritual. Entonces dice, mire, edificó su casa sobre la roca y cayó la lluvia. Vinieron las torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó. ¿Por qué? Porque había sido fundada. Una de las primeras cosas que debemos de examinar nosotros en nuestra vida para saber que estamos edificando sabiamente. ¿Cómo tú sabes que como joven estás edificando correctamente tu casa, tu oikía espiritual, para el día en el cual el Señor te envíe tu ayuda idónea? Lo primero que tienes que establecer para saber que es en sabiduría la edificación es que la base y el fundamento siempre va a ser Cristo Jesús. O sea, yo no puedo decir que mi casa está siendo edificada correctamente y en una dimensión de la sabiduría de Dios si la base y el fundamento, si la roca cuyo nombre es Cristo Jesús no es la piedra angular de mi edificación. Para aquellas personas que no conocemos de Jesús, para poder edificar una casa sólida espiritualmente hablando, tengo que poner el fundamento llamado Cristo Jesús. Si el fundamento de mi casa no es el Cristo de la gloria, amado hermano, puedo estar levantando una casa, mas no edificándola. ¿Y por qué me conviene la edificación espiritual? Porque dice la Biblia que la casa que es edificada va a soportar lluvia, torrentes, vientos, pero se va a mantener en pie. Oye malas noticias, oye malos vaticinios, lo que está escuchando afuera suena feo, pero sabe que como está edificada sobre la roca que es Cristo Jesús, está edificada sabiamente. Entonces una casa puede ser próspera económicamente, pero si no sea edificada sobre la roca de la salvación que es el Cristo de la gloria, puede ser una casa edificada, mas no sobre la roca. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, la dimensión de la sabiduría en figura que encuentra la reina de Saba en la casa de Salomón es que la tiene construida sobre roca. Cristo Jesús, ahí hay una figura escondida. Entonces, mi casa está siendo edificada correctamente si el fundamento de tu hogar se llama Cristo. Si la edificación de la casa la llevo a cabo sobre cualquier otro aspecto, porque hemos visto que las casas se construían de diferentes materiales. ¿Cuántos recordamos acerca de la edificación? Algunas se construían en mármol, otras se construían en adobe, otras eran de madera. Cada una tipificaba una diferente figura de edificación de casa. Pero la casa que se cimienta, que permanece, que aunque vengan los problemas no va a sucumbir, es aquella casa que tiene su confianza, tiene su corazón, tiene la fe, tiene la certeza, tiene la convicción puesta en alguien que se llama Cristo Jesús. Si la casa no está edificada sobre Cristo Jesús, cuando vengan las tormentas, cuando venga la lluvia, cuando venga, amado hermano, los vientos, lo más seguro que lo primero que se tenga que hacer es desarmar esa casa. ¿Cuántos anhelamos una casa edificada en la sabiduría de Dios? La casa edificada sabiamente tiene un fundamento, se llama Cristo Jesús. Número uno, por eso es que ella llega y lo primero que examina es cuál es el fundamento de este lugar. Y dice la Biblia que había sido edificada sabiamente. Entonces, ¿cómo yo edifico mi casa? Habla de la sabiduría de Dios en medio de mi hogar. Aquella persona que tiene su casa edificada sobre la roca, hermano, hay problemas. Pregunto, ¿habrá alguien que tenga algún problema hoy aquí en esta casa? Yo cargo problemas, hermano. Tener problemas, el problema es no tener problemas. Porque el problema te da edificación y te da crecimiento. Es decir, es el obstáculo que Dios utiliza para catapultarte a una dimensión diferente. O sea que si usted tiene problemas, siéntase dichoso. Lo tienen en el proceso del crecimiento. Dice la Biblia, en medio de prueba y tribulación la iglesia entra en el reino venidero. Por eso todos los problemas que miras alrededor es parte de la ecuación, que era cuestión de tiempo que se pusiera a jugar. Pero si tenemos la casa edificada, ay no, Padre de la gloria, ¿y ahora qué va a pasar con la iglesia cristiana? Yo no sé, pero mi casa está sobre la roca que es Cristo Jesús, y a mí el que me da salvación se llama Cristo. Tu mirada puesta en Cristo Jesús, hermano, no en el hombre. Los hombres fallamos.
porque tenemos pies de barro. Los hombres fallan, todos. Por eso la Biblia dice, y por cuanto todos pecaron. Ahí estás tú y ahí estoy yo. Pero no hay problema si somos sabios y prudentes y de base sólida y de piedra angular tomamos a Cristo Jesús. ¿Tienes edificada tu casa sobre la roca? Habla de sabiduría en tu vida. El hombre que no edifica es un fatuo. Y si edifica no sobre la roca, sobre la arena o sobre cualquier situación del mundo, esa es una edificación fatua. Saba encontró sabiduría en la casa de Salomón porque encontró que la casa estaba edificada en roca. Quiere decir que parte de la ecuación de la sabiduría de Dios es saber tener edificada la casa sobre la roca que es Cristo Jesús. Mire, un lugar donde llegó lluvia, torrentes, vientos y azotes, pero no tuvieron la calidad para poderla tirar. Aquí está la palabra casa, de lo que te platicaba al inicio, mira. Residencia, morada, familia. Tome nota, aquí entra la familia. Quiere decir que la oiquía corresponde a aspectos de tipo espiritual que edifican una familia. Ok, habiendo examinado la oiquía o la casa familiar, mire, uno sabe que la edificación de la casa viene cuando se cava hondo y cuando se echan cimientos. Entonces, ¿cómo edifico mi casa? En la sabiduría de Dios, cavando hondo y echando cimiento. Esto ya lo hemos estudiado previamente, por eso solo voy sobre el paso. Entonces dice la Biblia, todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Mire qué tremendo, ¿qué dice en color rojo al inicio? Todo el que viene a mí y oye mis palabras, mi enseñanza. Pero esas enseñanzas que el pastor le da, se las lleva a la casa y las pone en práctica, es semejante a un hombre que edifica una casa, una oiquía. Quiere decir que el consejo de la palabra recibido en la casa del Señor, el consejo de la palabra recibida a través del ministro, más que una predicación, se puede llegar a constituir en una serie de reglas o de normas para poder edificar correctamente la oiquía y que la sabiduría de Dios repose sobre mi hogar. Cava hondo y echa cimiento, y cuando viene torrente, inundación, fuerza, no la va a mover. Los problemas van a venir sobre este mundo, iglesia del Cristo de la gloria. Pero si nuestra casa la tenemos edificadas en la roca que es Cristo Jesús, no importa lo que pase allá afuera, usted con la mirada puesta, perseverando, buscando el rostro de Dios y buscando el camino de regreso a la casa del Padre, que ya lo encontramos. Su nombre es Cristo Jesús. Ahora en esa base caminar en el fundamento de la palabra. Dele una ofrenda de palmas al Rey de Reyes, amado hermano. Cavar, mire, y colocar cimiento. Cuando la Biblia habla de cavar hondo, habla de conocimiento de palabra. Tú no vienes a la iglesia nada más a escuchar un mensaje dominical. Tú vienes a ser edificado para cambiar un estilo de vida que ha sido engendrado en el mundo, pero que está siendo modificado a través de la palabra del Señor. Por eso lo primero que se hace es que se cava hondo. Quiere decir que cada día nuestra función como iglesia es conocer más profundamente acerca de aquel Cristo de la gloria que murió y dio su vida por amor a ti y por mí. Cavando hondo. ¿Cuál es mi responsabilidad, pastor? Tu responsabilidad de edificación en tu casa es cavar hondo. ¿Y cómo cavo hondo, pastor? Busque en las escrituras y empiece a prepararse cada día más fuertemente y a buscar las profundidades de la revelación de la palabra de Dios en tu vida. La instrucción de Dios para caminar. Y número 2, inmediatamente se fue a ver qué tenía en la mesa. Porque usted sabe que a las mujeres les gusta comer, hermano. Y a los hombres también nos gusta. ¿Quiénes serán más comelones tú? Sí, lo que tú digas así va a ser, no sé. ¿Quién es más comelón, el hombre o la mujer? Tal vez en las mujeres, porque algunas no trabajan y en la casa tienen la oportunidad de estar comiendo a cada rato. Uno que trabaja no.
Son más comeloncitas. Sí, sí. Ya no me lleves a esa iglesia, vos mira el pastor hablando de que yo como. ¿Qué es eso? Bueno, ¿está edificada sobre la roca? Sí. Bueno, vamos a ver qué tiene en la mesa, porque fue a ver qué tenía en la mesa. Usted cuando llega como suena a la casa de su hijo no va a ver qué tienen en la refri. Vamos a ver qué le están comprando a mi hijo. Un carbón, hermano. Ahí. Y el Señor de los ejércitos dice, mire, preparará en este monte para todos los pueblos un banquete de manjar suculento. Un banquete de vino añejo. Ahora venden los tuétanos, ¿verdad, hermano? Yo me recuerdo que en mi tiempo le quitaban a uno toda la carne y tiraban los huesos a los carniceros. Ahora los parten a la mitad, los asan, amado hermano, y son bien caros. ¿Alguien de aquí ha comido tuétano de hueso? Limoncito, sal, cilantro, chiltepe. Mire los manjares que le daban. Todo eso tiene un significado. Entonces lo segundo que ella evaluó después de los cimientos de la casa fue el cuscún, la comida. Y el Señor de los ejércitos preparará en este monte para todos los pueblos un banquete de manjares suculentos, banquete de vino añejo, pedazos escogidos con tuétano, hermano, así con saborcito a... Un banquete, el pastor tiene hambre, dice usted, ¿va? No me dieron desayunar hoy, hermano. A la quejarse, ¿va? No, son bromas. Pedazos escogidos con tuétano y vino añejado refinado. Quiere decir que el banquete del Señor prepara son banquetes suculentos. Entonces, cuando vamos al diccionario y buscamos esa palabra manjares suculentos, nos encontramos estas 6 descripciones. Quiere decir que el manjar suculento del que está hablando en este segmento, al que habla manjar allá, mire, según el diccionario Chávez, aquí ya no nos fuimos a la concordancia Strong. La concordancia Strong no tenía mayor referencia, pero cuando vamos al diccionario y empezamos a ver ahí ciertos nombres, como que empieza a sonar algo. ¿Le suena algo por allá a usted? ¿Qué andaba buscando ahí, Saba? Mire, andaba buscando shamen. Ese es un tipo de aceite que habla de fertilidad. Entonces tome en cuenta los conceptos que empiezan a aparecer acá en manjares suculentos. ¿A qué se refiere? Habla de aceite. ¿De qué es figura el aceite en la Biblia? O sea que ella andaba buscando unción. Ella andaba buscando a alguien que tuviera unción. Mire, fertilidad, producción de olivos, aceite nuevamente, productos preciados de la tierra, que en plural significa abundancia. Entonces ella estaba examinando el nivel de unción y el nivel de abundancia que Dios le había entregado. Era parte del fruto de lo que ella veía como consecuencia de la sabiduría que Dios le había dado. No sé si me estoy dando a entender, amada iglesia. Abundancia quiere decir que esos manjares suculentos nos hablaban de unción. Esos manjares suculentos nos hablan de productividad, prosperidad. Mire lo que produce la sabiduría de Dios. Una cosa es tener dinero en el banco y otra es ser próspero de parte de Dios. La riqueza en el banco se llama así, riqueza. Pero lo que proviene de Dios, que produce paz y no roba la paz, amado hermano, porque puedes tener la cuenta del banco llena, pero esperando a que te la vacíen en algún momento. Pero si la bendición viene de Dios, es una bendición de abundancia. Entonces, si te das cuenta en estos colores, empezamos a ver fertilidad, empezamos a ver producción, abundancia, gloria. Mire, se glorían de la abundancia, manjar, comida suculenta con mucho aceite,
perfumes disueltos en aceite. Entonces, la segunda alternativa que examina Saba cuando llega a examinar, valga la redundancia, al rey, era cuánta bendición de Dios tenía él sobre su mesa, la cual nos habla de unción, abundancia y prosperidad. Por eso es que la Biblia dice que lo que Dios añade, ¿qué dice? No añade tristeza. Entonces ella, para mostrar la casa edificada en la sabiduría de Salomón, ella primero vio que la casa estuviera edificada sobre la roca, que es Cristo Jesús, figura, que tuviera la bendición de la abundancia que solamente proviene de Dios, como consecuencia de la sujeción y el amor a Dios. Entonces, ¿qué sabiduría ve Dios en ti? Cuando te observan, Kevin, ¿qué ve la gente en ti? ¿Qué mira la gente en ti, amado hermano? ¿Qué mira la gente en mí? Mira la bendición de Dios, mira la edificación espiritual de la Oiquía en mi casa, mira que la bendición de Dios viene a mi casa como consecuencia de que amo y busco el rostro de Dios, o como consecuencia de lo turbio. Porque el hombre que edifica sabiamente, su dependencia, su provisión, su bendición, su sustento provienen de Dios, no de ningún otro lugar. Entonces ella examina el fundamento, examina que exista la bendición de la abundancia, la bendición de la unción que trae abundancia, aquella unción, amado hermano, que trae prosperidad. Entonces la edificación en Cristo, la edificación de la casa del Señor, los manjares de la abundancia, de la fertilidad, de lo extremo, de lo gordo. Observa esto. Cuando Caín y Abel se presentan delante de Dios, ambos llevan ofrendas, ¿sí o no? Dice la Biblia que Caín presentó sus ofrendas. ¿Qué llevó? ¿Qué llevaba Caín? Frutas o frutos, verduras. ¿Qué llevaba Abel? Lea bien. Sí, lo que tú dices es correcto, pero hay un calificativo. Hay un calificativo antes. Dice que Abel escogió lo más aceitoso, pues, lo más gordito. ¿Qué le gusta a usted comer cuando se compra un pedazo de viuda? ¿Qué le gusta comer? Pedazo de carne con un pedacito gordito, ¿va? No me mire feo, hermano, porque quiere decir que la ofrenda de Abel, perdóneme la expresión chapina, era una ofrenda gorda, porque tenía exceso de aceite. Era un manjar. Entonces note que la ofrenda de Abel era una ofrenda gorda, una ofrenda que tenía grasita, que tenía aceite. Era una ofrenda especial. Él escogió el manjar que él tenía dentro de su redil, y lo que tenía más gordito, pues lo que era más aceitosito, dijo: esto es para mi Señor, porque su corazón era de Dios. Entonces cuando Saba encuentra al rey, dice: mire qué lindo sería para una sierva de Dios encontrar un varón así, o a un varón de Dios encontrar una sierva que lo que ande buscando no es lo carnal sino lo espiritual. Por eso, jovencitas o quien tenga que hacer su vida, antes de escoger, mire que el fundamento de su vida espiritual sea Cristo Jesús, porque si no es Cristo Jesús va a ir a fallar para quien tenga que tomar decisiones en ese aspecto. Si vas a tomar decisiones de vida, garantízate que sea Jesús el que tenga como fundamento, y que en su vida haya mucho aceite. ¿Qué podríamos hablar de mucho aceite, mija? Una persona que tiene unción, una persona de presencia, lo que usted encuentre de bendición en esa línea. Dime, hijo. Pastor, en
en Isaías 25:6, en la versión Nácar columna, cuando se refiere a los tuétanos, dice manjares grasos. Ahí estás. Es que tan rico que es el tuétano. Mire, de veras, ¿quiénes han probado aquí tuétano asadito? No, esto ya no es molestia. ¿Quiénes lo han probado? Hermano, hombre. Así como dice ahí, mire, manjares del rey. Entonces vamos a que yo puedo saber que la unción y la gloria de Dios están conmigo, porque mi casa la edifico sobre la roca. ¿Tenés problemas? Muchos, pastor, pero permanezco fiel en la roca, porque dice la Biblia que si mi cimiento está ahí, aunque vengan los problemas como los que hay, no hay problema. Yo tengo mi mirada puesta en el Señor. Soy un hombre de oración, soy una mujer de oración, soy una mujer, perdónenme la expresión, en el buen sentido chapinismo, soy una mujer aceitosita. ¿Por qué? Porque tengo la unción de Dios. Chorrea de mi cabeza la unción de Dios. Entonces mire por lo que iba ella. Ella no iba nada más, quiero ver si está guapo. No, 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 no. Quiero ver que su casa la tenga edificada en la roca. Sí, la tiene en la roca porque va a la iglesia, gloria a Dios, y se mete con Dios, saca bendición de Dios, se percibe la unción de Dios en su vida. Eso es lo que iba buscando. Se fue con un hijo, pero ella andaba buscando lo que era de Dios, para examinarlo. Entonces mire, cuando habla ahí de manjares suculentos, tuétanos, hablando de los tuétanos. El tejido suave en la fosa de los huesos, ahí le agregué algunas escrituras. Gracias, mijo. Sí, siempre se me olvida, tanto que corro con esta cosita y siempre se me olvida, mi hermano. Tejido suave en la fosa de los huesos, eso lo describe el libro de Job. Sus vasijas estarán llenas de leche y sus huesos serán regados de tuétano. Hebreos capítulo 4 versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y ¿qué? Los tetanitos ahí para echarle limoncito. Y discierne los pensamientos y las intenciones. Entonces, de alguna manera, en forma figurada, el tuétano puede traer figuras, si usted se da cuenta. La parte del tuétano, algunos diccionarios lo traducen como la parte más suave y más sensible del espíritu, porque la Biblia declara que los huesos son figura del espíritu. Entonces el tétano, que es la parte medular central, nos habla a nosotros de una esencia de relación con Dios. Entonces, ¿qué es lo que hay en tu mesa? ¿Qué es lo que comes? No estoy hablando del alimento natural, estoy hablando del alimento espiritual, porque esto es bajo la perspectiva espiritual. ¿Cuál es tu alimento diario? Porque para saber que somos hombres del Espíritu y que tenemos el Espíritu del Señor con nosotros, tenemos que ser hombres con tuétano. Es decir, con la parte sensible del Espíritu en relación con Dios. No sé si me estoy dando a entender, amada iglesia. Usted lo mira así muy calladito, hermano. ¿Qué horas son? 10 minutos, padre. Tercera evaluación. ¿Cuál es la habitación de tus siervos? ¿Se fue a meter al cuarto, hermano? Yo me recuerdo que cuando la vez pasada le enseñé a los jóvenes, le dije, miren mis muchachos, pues a la edad ya de 25, 24 años, pues es normal que toque el corazón, ¿verdad? Pero no se vayan nada más con lo que ven. De vez en cuando, con el respeto necesario de la familia, mire, señora, puedo venir a ver a su hija a la casa, es una bendición, quisiera poderla conocer, ¿verdad? Y de vez en cuando, de la mano de la suegra o del suegro, vaya a dar una vueltecita así por el cuarto a ver cómo está la cosa, La cama deshecha, los zapatos tirados, la ropa sucia fuera del... Examine. Ella se fue a meter a la habitación de los siervos.
Y mire qué fue lo que encontró. Hizo asimismo la habitación del lugar santísimo, su longitud correspondiente a la anchura de la casa, que eran 20 codos, y su anchura era de 20 codos. La revistió de oro fino y ascendía a 600 siclos. Quiere decir que la habitación de los siervos de Salomón es edificada en el lugar santísimo. Recuérdense que esta es una calificación que le da a uno el nivel de relación de siervo con Dios, porque ella lo que iba buscando era la sabiduría. ¿Qué encontró? ¿Qué habla nuestra sabiduría? Si la gente de alguna manera, amado hermano, yo creo que todos queremos dar una talla delante de Dios especial, y el testimonio es muy importante. ¿Qué ve la gente de nosotros? Somos personas que tenemos nuestro fundamento en Cristo Jesús, y no importando cuántos problemas atravieses, siempre vas a permanecer inamovible en la iglesia, o en la primera del cambio te vas a ir. En el primer problema te vas. No. Número 2, ¿qué fue lo segundo que examinó? ¿Qué había en la mesa? Que tuviera unción, que era un hombre de unción. Lo llevé hasta la dimensión de lo aceitoso. Es decir, tiene que ser un hombre con casa edificada en la roca y con unción de Dios en su vida. Ese es el perfil de un siervo de Salomón. ¿Cuántos anhelamos tener ese perfil? Hermano. Y número 3, su tercera característica, no creo que lo vayamos a poder terminar hoy por cuestión de tiempo, pero si no lo terminamos hoy, lo vamos a terminar. Tercera característica, mire, la habitación de los siervos de Salomón, diga conmigo por favor, lugar santísimo. El Salmo 26:8 dice: oh Señor, yo amo la habitación de tu casa y el lugar donde habita la gloria de Dios, en el lugar santísimo. Entonces, si nos vamos dando cuenta, el perfil de edificación de un siervo en la sabiduría de Salomón de parte de Dios es un hombre del lugar santísimo, amado hermano. Es un hombre de oración, es un hombre de monte. Quiere decir, ¿qué es lo que estaba viendo perfilado la reina de Sabá? Estaba viendo a un hombre que tenía su casa sobre la roca. Estaba viendo a un hombre que tenía la unción de Dios, la provisión, la bendición de Dios, la prosperidad de Dios. Pero eso no venía de gratis, eso venía como consecuencia de que él le había dado a los siervos, amado hermano, la instrucción que ellos tenían que ser hombres de relación con Dios, hombres del lugar santísimo, hombres de oración, hombres que buscaban a Dios. Mire, ¿cuántas veces hemos hablado acerca del lugar santísimo? Muchos los llamados, pocos los escogidos, y aún menos, parafraseando, los del lugar santísimo. Los hombres y mujeres del lugar santísimo, ante las situaciones que están pasando en nuestra nación, doblan rodillas y oran antes de andar hablando y murmurando de la gente. Y aunque no, a veces no se está uno de acuerdo, calladito tened más pegue, me enseñaron a mí así de chiquito, mire. Entonces, ¿cuál era la tercera característica de un hombre sabio al estilo de Salomón? Un hombre de relación con Dios. ¿Cuántos de nosotros acostumbramos a orar en la madrugada? Levánteme su mano. ¿Cuántas siervas de Dios acostumbran a orar en la madrugada? Levánteme su mano. Recuérdese que la edificación, un hombre y una mujer que tienen su casa edificada correctamente en la sabiduría de Dios, son del lugar santísimo. Eso querría decir que usted tendría que subir todos los días en oración delante de Dios. Tendríamos hoy primas. Entonces la sabiduría de Salomón no era nada más porque Dios le dijo: vas a ser sabio, y ya fue sabio. Él practicó. Él vivía una vida de santidad. Él vivía una vida, amado hermano, con sus pies sobre la roca, en el autor y consumador de la fe. Él tenía, amado hermano, una vida de oración, una vida de unción, una vida de búsqueda, una vida de monte. Entonces la sabiduría de Salomón no era una sabiduría adquirida, sino más tenía calificación de parte de Dios. Y la tercera calificación para ser encontrado como un hombre, amado hermano, con la sabiduría de Dios en su vida, es que seamos hombres que aprendamos a habitar
en la gloria de Dios. Se dice fácil, pero es más complicado a veces de lo que se piensa. Requiere inversión, requiere tiempo, requiere entrega. Pregunto, ¿estás dispuesto a darla? Porque a veces delante de Dios pedimos bendición, pero la calidad de vida dista de lo que estamos pidiendo delante de Dios. Asimismo, la habitación del lugar santísimo tenía medidas. Entonces mire, de 7 cualidades, casa edificada sobre la roca, un hombre de unción, un hombre de provisión, un hombre, amado hermano, con la bendición de Dios extraordinaria. Número 3, un hombre que sabía habitar en la presencia de Dios. ¿Tienes problemas? Ve con Dios. ¿Necesitas consejo? Ve con Dios. ¿Estás triste? Ve con Dios. ¿Estás meditabundo? ¿Qué va a pasar, pastor? Estoy deprimido, estoy deprimida. Vamos con Cristo Jesús. Porque el hombre que tiene la unción de Dios, amado hermano, es un hombre que sabe accesar en los momentos más difíciles delante de la gloria de Dios. Mire, el porte de los ministros. Y se designó a algunos levitas, Primera de Crónicas 16:4, porque lo que examinó ella en orden fue también la mesura de los ministros. Y dice Crónicas: y designó a algunos levitas como ministros delante del arca del Señor, para que celebraran, dieran gracias y alabaran al Señor, Dios de Israel. Entonces, cuarta característica de un hombre que tiene la unción de Dios y tiene la presencia y la sabiduría de Dios, es un hombre que aprende a estar delante del arca constantemente. Mire todas las cualidades que tenía la casa de Salomón. Estamos hablando, mire, hombres de arca. Hijos míos, no seáis ahora negligentes, porque el Señor os ha escogido a fin de que estéis delante de Él para servirle y para ser sus ministros. ¿Y qué? Y quemar incienso. Entonces, ¿cómo es un hombre? ¿O cuál es la talla? ¿Cuál es el porte de un siervo con la sabiduría de Dios? Cualquiera, pues no, yo soy siervo de Dios, pastor. Todo el mundo nos llamamos. Es más, es un calificativo general dentro de la iglesia. ¿Qué tal, siervo? Dios te bendiga, siervo. Sierva de Dios, Dios la bendiga. Ese es un calificativo. Pero mire, ser siervo de Dios requiere porte. Diga conmigo, ser siervo de Dios requiere porte. Por eso es que la reina, cuando iba lo que estaba bien, quiero ver cómo es la gente que está contigo. Y dice acá, mire, que lo que ella encontró era que eran hombres de presencia, porque eran hombres de arca, eran hombres de incienso. ¿De qué habla el incienso? Yo no puedo pedirle a la sabiduría de Dios que opere en mi vida si, hermano, ay Dios, de vez en cuando almuerzo y me acuerdo, oro por la comida, y el resto de la semana ni me acuerdo. Y si no me acuerdo, no pasó, decía que. Entonces, ¿cómo es el porte de un siervo de Dios con la sabiduría de Dios? Es un hombre de arca, es un hombre de pacto y es un hombre de incienso. Es un hombre de oración. Entonces, para ser un sabio al estilo de Salomón, hay talla que dar. Mire lo que dice acá. Otra de las características. Y Faraón se quitó el anillo de sellar de su mano y se lo puso en la mano a José. Y lo vistió con vestiduras de lino fino. Y puso un collar de oro, pacto, en el cuello. Entonces, ¿qué es el lino fino? Cuando la Biblia nos habla, a ver, iglesia, por favor, ayúdame. Cuando la iglesia habla acerca del lino fino, ¿de qué está hablando?
Dice la Biblia, santidad es correcto, hija, que el lino fino, la escritura, la palabra de Dios dice que son las acciones justas de los santos. Es la justicia de Cristo, es el propio carácter de Cristo sin mancha, y que por la fe lo impartimos a todos los que le recibimos como nuestro Señor y Salvador. Quiere decir que el modus de actuar y de caminar de un siervo con unción y de un siervo con el perfil de la sabiduría de Salomón, de la sabiduría de Dios, es que es un hombre que vive en santidad, que sus vestiduras son de santidad, pero que sus actos siempre son justos, aunque no le convengan. Porque usted sabe que nosotros muchas veces actuamos en justicia hasta donde nos conviene. Cuando la justicia ya no opera a nuestro favor, ya no estamos muy contentos. Pero ¿cuál es el perfil de un hombre sabio de Dios? Es un hombre que sabe actuar justa y correctamente con todas las personas que se interrelacionan, aunque lo que está por hacer no vaya a su favor, pero siga siendo justicia de Dios. Entonces, un hombre de Dios siempre va a actuar justamente, como dirían en mi pueblo, no matter what. Es que eso que voy a hacer, ahí voy a salir perdiendo, pero es lo justo, hágalo. Porque un hombre que es edificado, un hombre que crece en la sabiduría de Dios, aprende a caminar justamente y a actuar justamente delante de todos sus hermanos. Entonces lo que ella andaba buscando era cuán justo era Salomón en su actitud, en su actuar. Asimismo las vestiduras, mire lo que dice acá, tejidas, vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las vestiduras de sus hijos para ministrar. Esto nos habla de identidad espiritual. Es lo que le decía hoy antes del inicio del servicio. Amamos, respetamos, somos fieles, somos leales, pero tenemos identidad. Entonces un hombre de Dios tiene vestiduras de lino, es justo en su caminar, no trata mal a la esposa, no la deja por un lado, no hace menos por ella, no, justo. Lo que es justo, practícalo. Y mientras practiques esa justicia, vas a estar, amado hermano, viviendo con una vestidura de lino fino, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. ¿Cuántos declaramos que somos santos? Por fe, ¿verdad? Le voy a entregar dos rapidito para terminar. Yo creo que mejor sí lo voy a terminar en 5 minutos. Tal vez los hermanos me ayudan y se empiezan a preparar, por favor, con los elementos de la cena del Señor. ¿Cómo son los coperos? Fue a examinar a los coperos. Se fue a ver a los coperos. Eso dice el versículo. Génesis 49:11. Él ata a la vid su pollino, y la mejor cepa el hijo de su asna. Él lava en vino, sus vestiduras, y en la sangre de las uvas, es el vino, su manto. Entonces, tomen nota cuál era la característica de los coperos. Mira, José Carlos, cómo eran los coperos, según lo describe Primera de Reyes cuando lo leímos. Era gente que estaba atada a la vid, gente que lava sus vestiduras en vino, y gente que lava en vino su manto. Ok, entonces los coperos, mire, son hombres y mujeres en figura, por lo que hemos estudiado, sujetos a la cobertura y a la dirección del Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando nosotros somos hombres que sabemos dejarnos guiar por la palabra del Señor, previo a tomar cualquier decisión, previo a tomar cualquier acción, consultamos delante de Dios, porque dice la Biblia que una de las características de estos coperos, amado hermano, es que eran hombres sujetos. El vino nos habla de ¿qué? Del gozo. El gozo de la salvación es que
Es mi fortaleza. Entonces los coperos eran hombres, amado hermano, que tenían sujeción a la voz y a la autoridad del Espíritu Santo previo a cualquier cosa. Nehemías capítulo 1 versículo 11 dice: mire, te ruego, oh Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y la oración de tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de este hombre. Era yo entonces, ¿qué dice ahí? Copero del rey. Quiere decir que otra de las características que no diverge a lo que vimos anteriormente es que el copero del rey, amado hermano, es un hombre de oración. Es un hombre que constantemente, en medio de cualquier situación, William, está en oración, está clamando, está con su mirada puesta. Mire, hermano, las situaciones pueden marchar de diferentes formas, pero si nuestra mirada está puesta en el Señor, la oración la tenemos de constante y sabemos a quién estamos aferrados, no importa qué es lo que pueda suceder y acontecer, nuestra mirada puesta en el autor y consumador de la fe. Y como los hombres en la sabiduría de Salomón, hombres de oración. Hoy quiero convocarte a que entremos en un tiempo extraordinario de oración, amado hermano. Ok, y número 7, porque no lo quiero dejar ahí salido, ¿verdad? La escalera que usa para estar en la presencia del Señor. Y tuvo un sueño, eso también lo llegó a examinar ella, llegó a examinar las gradas donde ella subía, dice la palabra, mire, y tuvo un sueño y aquí había una escalera apoyada en tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo, y aquí los ángeles de Dios subían y bajaban. ¿De qué nos habla esto, iglesia? Ayúdeme, ¿de qué nos habla esto? Una escalera apoyada del cielo es una escalera que aprende a traer las respuestas de Dios sobre la casa. Cuando hay una escalera abierta sobre una congregación donde suben y bajan ángeles, es un lugar donde las respuestas de Dios vienen a las peticiones del pueblo. Entonces quiere decir que otra de las cosas que andaba buscando Sabá, como le quieran decir, en Salomón, era que fuera un hombre que tuviera respuesta de Dios en medio de sus peticiones. Los ángeles pueden tipificar respuesta de Dios. Y una de las características, es que eso es increíble, ¿verdad, hermano? Una de las características de los hombres que tienen la sabiduría de Salomón, que tienen la unción de Dios, es que cuando piden algo delante de Dios, la respuesta del Señor se provoca inmediatamente. ¿Como consecuencia de qué? Del nivel de relación que mantenemos con el Señor. Yo no sé si alguna vez usted ha considerado en su vida personal y dice: el Señor, qué lindo trato tiene conmigo. ¿Alguno de aquí se siente privilegiado en su trato con Dios? ¿Cómo Dios lo trata? Levánteme su mano. ¿Verdad que nos cuida bien rico y bien bonito? ¿Sí? Y tienes respuesta. Seguramente es porque tienes escalera. Ponte de pie en el nombre del Señor Jesús y quiero pedir a los hermanos, por favor, de la alabanza, si pueden venir acá. El tiempo se nos ha cortado, lamentablemente, ¿verdad? Pero, ¿qué te digo, amado hermano? ¿Qué te digo en el nombre del Señor Jesús? Tenemos que ser hombres y mujeres que atraigan la sabiduría de Dios sobre sus vidas en el nombre de Jesús. Hombres y mujeres, amado hermano, que seamos probos delante de Dios y que cuando seamos probados, valga la redundancia, seamos encontrados sabios. ¿Qué mira la gente en nosotros? ¿Eres un hijo de Dios con una casa edificada en Cristo? ¿Qué manjares? Hay unción, las habitaciones, el porte de los ministros, hombres del espíritu, de oración. ¿Cuántos anhelamos eso y más? ¿Qué tenemos que hacer? Poner por práctica lo que hoy hemos recibido de parte del Señor. Y lo primero a examinar hoy, lo primero a evaluar en este momento es: ¿habrá alguien que no haya recibido al Señor Jesús en su corazón? Y que hoy
esté en medio de nosotros, para que la sabiduría de Dios opere en nuestros hogares. La puerta de acceso se llama Cristo Jesús. Así que si hubiera alguien hoy acá que no haya recibido al Señor Jesús en su corazón, o se haya apartado por un tiempo y necesite renovar su relación con el Señor, quiero pedirte que vengas al frente, por favor, y que nos permitas orar por ti. ¿Por qué hago este llamado primero? Porque para que la sabiduría de Dios se deposite en la vida de un hijo, lo primero que se evaluó es que la casa estuviera edificada en Cristo Jesús. Abro esa invitación. ¿Habrá alguien hoy? ¿Habrá alguien hoy que quiera entregarle su vida al Señor Jesús y decirle: Padre, yo necesito que esa sabiduría venga para poder enderezar algunas cosas en mi vida? O tal vez te apartaste en actitudes, eres hijo de Dios, pero te apartaste un tiempo del caminar. Venga adelante, permítenos orar, permítenos clamar por ti en esta mañana en el nombre del Señor Jesús. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, presentó Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Venga con poder, que se haga tu voluntad. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos en YouTube como Fortaleza de Sion. Suscríbete y activa la campanita para accesar a todo nuestro contenido. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos como Fortaleza de Sion en Facebook. Dale like y comparte nuestra página.